En un rincón olvidado del altiplano, donde el viento parecía rezar en voz baja entre los tejados de las casas de adobe, vivía un hombre al que todos conocían como Mestre Elías, el panadero de la montaña. Su casa era pequeña, hecha de barro y madera, y detrás de ella un hornito de ladrillos que olía a infancia, a madrugadas de trabajo y a esperanza. Cada día, mucho antes del amanecer, Elías encendía su horno con ramas secas y leña que él mismo recogía del campo. Mientras el cielo aún era oscuro, sus manos, ya encorvadas por los años, comenzaban a amasar con una delicadeza casi sagrada. No tenía máquina ni batidora ni ayudante, solo sus manos y una fe que nunca se apagaba. «Haré 6 panes», murmuraba Elías mientras su delantal se llenaba de harina y sus manos daban forma a cada trozo de masa. Uno para la viejita de la esquina, otro para la niña que tose, otro para ese muchachito que siempre tiene frío. Sus panes eran pequeños, rústicos, con forma de nido o corazón. No eran perfectos, pero sabían a cielo, porque Mestre Elías no cocinaba con recetas, sino con recuerdos y oraciones. Cada pan tenía una historia, una intención, una plegaria. A pesar de tener más de 70 años y vivir solo, nunca dejaba de hornear. Su única compañía era un retrato descolorido que colgaba en la pared, su mujer, fallecida hacía décadas, y un niño que apenas alcanzó a decir «papá» antes de partir con la fiebre en los huesos. Desde entonces, Mestre Elías no volvió a celebrar nada, pero sí a compartirlo todo. «Yo amaso porque Dios me dejó manos», decía, su voz rasposa pero firme mientras recordaba los días felices. «Y si el pan calma el hambre de uno solo, ya vale la pena, ya mi corazón siente la misión cumplida». Pero ese año, el invierno llegó más cruel que nunca a la montaña. Las lluvias no cesaron. El barro se tragó los caminos de herradura y la harina, esa bendita harina que siempre conseguía con favores y trueques, empezó a escasear de manera desoladora. Había días en que el viejo panadero se sentía el alma vacía, mirando los sacos inertes, pero su fe, es así, permanecía intacta como la brasa que ardía en su hornito. Una mañana, Elías abrió su costal y solo encontró un puñito. Lo miró en silencio, lo acarició con las puntas de sus dedos envejecidos y sin pensarlo 2 veces, se lavó las manos y empezó a amasar. Ese día solo hizo 2 panes pequeños, con la masa rendida y el corazón apretado. Uno para un niño que lloraba de hambre al borde del camino, con los ojos grandes y sucios de lágrimas. El otro lo dejó en la puerta de una anciana ciega que vivía 3 casas más allá, sin pensar en su propio estómago vacío. Él no comió. «Mañana será otro día, Señor», susurró frente a su hornito ya apagado, mientras la soledad de la noche lo envolvía. «Pero si me das un poco más de fuerza, yo seguiré amasando, aunque no tenga nada». Y esa noche, en la soledad más profunda, Mestre Elías se sentó en su banquito de madera, cubierto con una manta rota, y abrazó el poco de harina que quedaba como quien abraza un tesoro, rogando en silencio. Y así, en medio del frío gélido, del hambre que apretaba y de la escasez que parecía robarle el aliento, el horno del panadero de Dios empezó a enfriarse. Sus brasas se convertían en cenizas y el calor que antes emanaba se disipaba en el aire helado, pero el corazón de Mestre Elías seguía ardiendo con una llama invisible más fuerte que nunca, alimentada por la fe inquebrantable que lo sostenía. La mañana siguiente trajo un cielo gris plomo y un aire helado que se colaba por las rendijas del techo de su humilde morada. Mestre Elías despertó con los huesos adoloridos, cada articulación quejándose, pero con el alma aún firme, intacta, esperando una señal. Lo primero que hizo fue mirar su costal de harina. Estaba vacío, ni una pizca que pudiera raspar.
Aún así, caminó hasta su hornito de barro, lo tocó con ternura, como quien acaricia a un hijo dormido, y encendió la leña más seca que encontró. No tenía nada que hornear, pero no podía dejar que el horno se apagara del todo. Era como si la llama del horno fuese también la llama de su fe. Se sentó con las manos en el regazo, en silencio, y entonces, como si el cielo escuchara sus pensamientos más íntimos, alguien tocó a su puerta. «¿Quién será a estas horas?», murmuró, caminando con dificultad hasta la entrada. Al abrir, encontró a una niña descalza, con los pies embarrados por el fango, los ojos enormes, llorosos y dulces, que lo miraban con una mezcla de temor y esperanza. Llevaba una bolsa en las manos, cubierta con una manta raída que apenas escondía su contenido. «Mi mamá dice que usted ya no tiene harina», susurró la niña, su voz apenas un hilo, mientras extendía la bolsa con timidez. «Esta es la última que tenemos, pero ella dice que si alguien puede convertirla en pan que cure el alma, es usted, Mestre Elías». El viejo panadero se quedó sin palabras. Tomó la bolsa con una mezcla de gratitud profunda y vergüenza humilde. Sus manos temblaban al tocar el suave peso. Se arrodilló lentamente frente a la niña, sus ojos empañados. «Dile a tu madre que esto vale más que todo el oro del mundo», le dijo con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «Y dile que su pan volverá tibio y con amor, multiplicado por la fe que nos une». Esa misma tarde, con las manos temblorosas pero el corazón henchido de una nueva esperanza, Mestre Elías volvió a amasar. Era muy poca harina, apenas un puñado para unos cuantos bocados, pero como si un milagro se obrara ante sus ojos, la masa creció más de lo normal, hinchándose con una vida que no le pertenecía. Hizo 5 pancitos pequeños, los moldeó con la misma forma de corazón que hacía antaño y los marcó con una cruz en el centro, como cuando aún vivía su hijo. Antes de que el horno terminara de cocerlos, ya se escuchaban pasos afuera, primero 1, luego 2, después una fila de niños que llegaban con sus miradas expectantes. Todos habían oído que el horno del panadero de Dios había vuelto a encenderse, trayendo un soplo de esperanza al aire frío. Mestre Elías salió con una canasta humilde en las manos, su delantal manchado de harina y una sonrisa que no mostraba desde hacía años, una luz que iluminaba su rostro cansado. Entregó cada pan con cuidado, como si fuera sagrado, una pequeña joya de amor. «Este tiene amor, este tiene fe, este lleva esperanza», decía mientras los repartía uno a uno, mirando a los ojos de cada niño, viendo en ellos el reflejo de su propia pureza. Él no comió, su alimento era ver la esperanza en sus rostros. Al anochecer se sentó en su banco de madera y por primera vez en mucho tiempo encendió una vela nueva, su llama danzando en la quietud. Rezó con los ojos cerrados, sintiendo la presencia divina, y antes de dormir dejó escrita una nota con letra torpe, casi ilegible, pero llena de significado. «Si muero horneando pan, que sea pan de amor», decía la nota, sus palabras resonando en la pequeña habitación. «Y si vuelvo a ver a mi hijo en el cielo, le contaré que seguí dando aunque no tuviera nada». La llama del horno ardía baja, casi imperceptible, pero constante, como un latido silencioso en la noche profunda. Y en el aire, el olor del pan recién hecho se mezclaba con el olor de un milagro silencioso, una promesa de que la bondad persistía. El día amaneció con un resplandor suave, casi dorado, que se colaba por las rendijas. El frío seguía presente, mordiendo la piel, pero algo en el aire había cambiado, una ligereza, una esperanza sutil. El humo que salía del hornito de Mestre Elías se elevaba como incienso, perfumando las calles de tierra con el olor cálido del pan recién hecho, un llamado a la vida en medio de la adversidad. Ese día,
El panadero solo tenía cenizas en su hornito y un poco de harina que la niña le había traído, apenas un suspiro de esperanza. Pero él seguía horneando con la misma devoción, como si tuviera un saco entero. Decía que cuando se amasa con fe, todo rinde más, que el amor es el ingrediente secreto. Mientras mis manos se muevan, Dios pondrá lo que falta. Susurraba mientras formaba los pancitos con devoción, cada uno una pequeña ofrenda. Al mediodía, un grupo de niños lo esperaba fuera de su casa humilde. No traían dinero, ni canastas relucientes, ni promesas de pago, solo el hambre en sus ojos, el frío en sus pequeños cuerpos y la esperanza dibujada en sus rostros inocentes. Mestre Elías salió con su canasta humilde y uno por uno les entregó panecillos con forma de estrella, cada uno con un mensaje silencioso. «Este tiene la fuerza de tu madre», le dijo a un niño que venía en silencio, con la mirada baja. «Y este otro, la ternura de tu hermanita, para que nunca te falte cariño». Cuando terminó de repartir, solo le quedó uno, un pan más pequeño, apenas horneado, que había guardado sin saber por qué, como si lo guiara una fuerza invisible. Y justo cuando entraba de nuevo a su casa, un joven desconocido se acercó. Vestía ropa sencilla, pero su rostro tenía una luz especial, una calma que no era de este mundo. Tenía los pies descalzos, cubiertos de polvo del camino, y en los ojos la paz profunda de quien ha recorrido muchas sendas, como si viniera de muy lejos. «¿Tiene pan para un caminante?», preguntó con voz serena, una calma que contrastaba con el hambre que se adivinaba en su pregunta. Mestre Elías asintió sin decir nada, su corazón reconociendo algo en la mirada del joven, y le entregó su último panecillo, aquel que había guardado casi inconscientemente. «Es poco, pero está hecho con todo lo que soy», dijo el anciano, su voz apenas un susurro. El joven lo recibió con una sonrisa que hizo temblar el alma del panadero, una sonrisa llena de una luz que no era de este mundo. Se sentó en una piedra cercana, partió el pan con sus propias manos, con un respeto casi reverente, y comenzó a comer despacio, como quien saborea un manjar sagrado, cada bocado una comunión. «Este pan sabe a amor», dijo el joven, sus ojos clavados en los de Elías, «porque está amasado con lágrimas», respondió el panadero mirando al suelo, incapaz de sostener la intensidad de esa mirada, sintiendo la verdad de sus propias aflicciones reflejada en cada palabra. El joven se levantó con una gracia inexplicable y puso una mano suave sobre el hombro del anciano, una caricia que trascendía el tacto físico. «A veces los hornos más pequeños hacen el pan que más alimenta al mundo», susurró, sus palabras llenas de una sabiduría ancestral. Y antes de que Mestre Elías pudiera responder, el joven ya se alejaba por el camino de tierra, su figura desvaneciéndose en la distancia como si fuera un espejismo, dejando atrás una estela de paz. Solo entonces el anciano se dio cuenta de algo extraño, algo que heló su sangre y a la vez lo llenó de asombro. El muchacho caminaba descalzo, pero sus pies no dejaban huellas en el barro húmedo del camino, como si flotara sobre la tierra. Esa noche, Mestre Elías encendió su vela, su llama parpadeando en la oscuridad de la choza, y se arrodilló frente al hornito, aún tibio por el calor residual. «Señor, ¿fuiste tú otra vez?», susurró, la pregunta llena de un asombro reverente, y lloró. Pero ya no de tristeza ni de soledad, sino de algo más profundo, algo que trascendía la comprensión humana. Lloró como lloran los que por un momento han sentido el cielo en la tierra, los que han sido tocados por la gracia divina. Mientras afuera la lluvia empezaba a caer despacito, como un llanto suave del cielo, adentro, en la humilde casa del panadero de Dios, el fuego seguía encendido y su corazón también,
ardiendo con una fe renovada. Pasaron los días y la pequeña casa de Mestre Elias volvió a llenarse de pasos infantiles, de risas tímidas que antes no se escuchaban y del olor inconfundible del pan compartido, un aroma que traía consuelo. La gente del pueblo, conmovida por su bondad, empezó a dejarle cosas discretamente. Un poco de harina en una bolsita, unas ramas secas para el horno, un poco de sal y hasta un jarro con leche tibia, pequeñas ofrendas de gratitud. Pero aunque el horno seguía encendido con su llama constante, el cuerpo de Elías comenzaba a enfriarse por dentro, debilitado por los años y el esfuerzo incansable. Cada vez le costaba más levantarse al amanecer, sus piernas flaqueaban, sus manos se entumecían con el frío de la madrugada y sus suspiros eran más largos que sus palabras, cargados de un cansancio profundo. Aún así, nunca se quejaba, su espíritu permanecía inquebrantable. Mientras pueda mover una sola mano, haré aunque sea un panecillo más, decía con voz apenas audible, aferrándose a su propósito con una fe inmensa. Una mañana, mientras intentaba amasar la última porción de harina que quedaba, cayó de rodillas sobre la tierra apisonada del piso de su cocina. El dolor en su pecho lo dobló por completo, quitándole el aliento, dejándolo sin fuerzas. Le costaba respirar, un esfuerzo agónico que consumía sus últimas energías. Pero lo primero que miró no fue su cuerpo envejecido ni su debilidad creciente. Fue la masa que había quedado sin terminar, un pequeño montículo de esperanza sobre la tabla. «No puedo irme aún», susurró con la voz entrecortada por el dolor. «Este pan es para la niña de la tos. Ella lo necesita». Con un esfuerzo sobrehumano, se arrastró hasta la mesa y con una sola mano, temblorosa y dolorida, trató de seguir amasando, sus dedos buscando la familiaridad de la harina. Pero sus dedos no respondían, la masa se pegaba a sus manos frías y la harina caía al suelo como copos de nieve. El horno, ya encendido con leña crepitante, esperaba en silencio, la llama danzando, una espera muda y expectante. En ese instante, la puerta se abrió suavemente. Era Julián, un joven del pueblo que alguna vez le había llevado leña, con el rostro preocupado. Al verlo caído, corrió a levantarlo, sus ojos llenos de alarma. «Mestre Elias, no puede seguir así», exclamó Julián, su voz llena de angustia y preocupación. «Debe descansar, su cuerpo ya no responde como antes». Pero el viejo panadero, con un último aliento de fuerza, respondió con la terquedad de su espíritu. «El pan no puede esperar, hijo. Hay niños con hambre esperando, y este horno aún tiene vida, una promesa que cumplir». Julián lloró al oírlo, las lágrimas brotando sin control de sus ojos jóvenes. Nunca había conocido a un hombre que pusiera tanto amor en algo tan simple como un pan, que transformara la harina en esperanza y el esfuerzo en milagro. Esa noche, Elías no cenó. Apenas podía tragar. Su cuerpo exhausto se negaba a recibir alimento, pero pidió una vela y con voz débil, apenas un susurro, dictó unas palabras que Julián, con la mano temblorosa, escribió por él en un papel gastado. «El día que mis manos no puedan más, que el horno quede abierto y que otro corazón siga amasando, aunque no sepa hornear, aunque solo tenga la intención». Luego cerró los ojos, su respiración apenas perceptible, mientras el olor del pan a medio cocer llenaba la casa como un abrazo cálido, una despedida silenciosa, y el pan que esa tarde no llegó a hornearse quedó allí sobre la mesa, como un testamento de amor incompleto, esperando que alguien más lo terminara, que alguien continuara su legado. Los días se volvieron más fríos, el cielo amanecía cubierto por nubes grises y el viento parecía gemir en las rendijas de la casita de adobe.
un lamento que se colaba hasta el alma. En el interior, Mestre Elías permanecía en su cama, arropado con una manta delgada, con el rostro pálido y las manos entrelazadas sobre el pecho, como si estuviera en una eterna oración. A su lado, Julián le hablaba con ternura, su voz un murmullo de consuelo, mientras vigilaba que la leña no se apagara del todo en el horno, la última chispa de esperanza del viejo panadero. Desde aquel día en que encontró al maestro caído en el suelo, Julián no lo dejó solo ni una noche más, dedicando cada instante a cuidarlo con una devoción inquebrantable. Si amas a Dios y sientes que esta historia te conmueve, te pido que te suscribas a nuestro canal. Aquí encontrarás paz eterna para tu alma. Usted me enseñó que un pan puede ser un milagro, Mestre Elías, le decía Julián con la voz quebrada por la emoción, con los ojos llenos de lágrimas. Ahora déjeme cuidar de usted, aunque sea un poquito, en retribución a todo lo que me ha dado. Mestre Elías apenas respondía, su cuerpo debilitado por la enfermedad, pero a veces, cuando Julián partía un trozo de pan frente a él, un pan recién hecho que Julián había aprendido a amasar, el viejo abría los ojos con lentitud y sonreía con una dulzura profunda, como si ese gesto contuviera toda la belleza del mundo, todo el amor que había sembrado en vida. Una tarde, mientras el viento silbaba como un niño llorando afuera, Mestre Elías susurró algo con dificultad, apenas audible. En el horno hay una masa. Déjala, no la tires, puede servir para uno más, dijo, pensando en los niños que aún esperaban. Julián se acercó al horno con un presentimiento y efectivamente en una tabla de madera estaba lo que quedaba de una masa abandonada. No era mucha, estaba seca por los bordes, pero Julián la tomó con cuidado, como si sostuviera un tesoro. Le agregó un poco de agua, que la humedeció y le devolvió algo de vida, y un poco de harina que había quedado en un rincón del saco, y comenzó a amasar con una mezcla de temor y devoción. Él no sabía hornear, no tenía la técnica pulida de Mestre Elías, pero recordó cómo el anciano lo hacía lento, con los ojos casi cerrados, como quien reza con las manos, entregando el alma en cada movimiento. Y así lo hizo, con torpeza, pero con todo el corazón. Cuando el pan estuvo listo, no era perfecto. Era un poco chueco, algo quemado por un lado, una prueba de las manos inexpertas que lo habían creado, pero olía a hogar, a esperanza renovada. Julián lo llevó a la cama con una mezcla de orgullo y humildad. «Maestro, su última masa ya está cocida», dijo con voz suave, el pan humeante en 1906 sus manos. «No salió tan bonita, pero aquí está, es un regalo de su fe». Mestre Elías lo miró con sus ojos cansados y una lágrima silenciosa se deslizó por su mejilla surcada. «No importa cómo se vea, hijo», susurró con un hilo de voz. «Lo importante es que aún hay fuego, que la llama de la fe no se apaga». Luego pidió algo más a Julián, un último deseo. El joven se inclinó para escucharlo, su corazón apretado. «Prométeme que abrirás el horno cada mañana, aunque no haya pan, solo por si alguien lo necesita, por si alguien tiene hambre de consuelo». Julián no pudo contener el llanto. Se arrodilló junto a la cama de Mestre Elías y le tomó una mano, sintiendo la piel fría y áspera, pero el apretón aún firme del viejo panadero. «Lo prometo, maestro, juro por la fe que usted me enseñó, que su horno nunca estará frío, que siempre habrá esperanza, aunque sea un pedazo de pan, para quien lo necesite», dijo con la voz ahogada por la emoción, sus lágrimas cayendo sobre la mano del anciano. Mestre Elías sonrió, una sonrisa de paz profunda que iluminó su rostro cansado. Fue una sonrisa que Julián guardaría en su corazón por el resto de su vida, una bendición silenciosa. En ese instante,
mientras las últimas palabras de Mestre Elías flotaban en el aire, una suave luz entró por la ventana, bañando la humilde habitación con un resplandor dorado. Era la primera vez en días que el sol asomaba entre las nubes, como si el cielo abriera un sendero para llevarse un alma noble. Mestre Elías cerró los ojos por última vez. Su respiración se hizo apenas un suspiro y luego se detuvo en paz. Su cuerpo se quedó inmóvil, pero una sensación de calma y de presencia divina llenó el pequeño cuarto. El olor a pan, ese aroma que había impregnado cada rincón de su vida, se hizo aún más fuerte, como si el espíritu del panadero de Dios se fundiera con cada migaja de esperanza que había amasado. Julián, con el corazón roto, pero el alma llena de un propósito renovado, permaneció allí, arrodillado junto a la cama de Mestre Elías. La promesa resonaba en su mente, más fuerte que cualquier dolor. El horno del panadero de Dios no se apagaría. Con lágrimas en los ojos, se levantó, caminó hasta el hornito y lo encendió de nuevo, como si cumpliera un juramento sagrado. No había harina, pero él sabía que la llama, la fe y la intención de amor eran el verdadero milagro. El olor a leña quemándose y a esperanza que renacía llenó la pequeña casa, un legado que comenzaba a ser honrado por manos jóvenes y llenas de fe. En los días que siguieron, Julián, con la ayuda de los niños del valle, que ahora comprendían el verdadero significado de aquel hornito, comenzó a amasar. Al principio, sus panes eran aún más torpes que los últimos de Mestre Elías, pero cada uno estaba hecho con el mismo amor y la misma intención. Poco a poco, las familias del valle comenzaron a llevar su propia harina y a cambiarla por panes hechos por Julián, que los entregaba con una sonrisa tímida, recordando al maestro. El viejo horno, antes de un solo hombre, se convirtió en el corazón del valle, un símbolo de que la fe, incluso cuando todo parece perdido, siempre encuentra un camino para multiplicarse y alimentar el alma. Y así, el legado de Mestre Elías, el panadero de Dios, floreció a través de las manos de un joven que aprendió que el mayor milagro está en compartir lo poco que se tiene y que el cielo siempre responde a una oración sincera.